de distintos servicios y entidades que trabajan en el territorio de Álava, y después llegará un turno de preguntas que podréis hacer a los distintos ponentes y de reflexiones que queréis aportar. Y bueno, el objetivo es salir de esta sala con el mayor número de reflexiones y de ideas posible, y por ello sí que os vamos a pedir que participéis pues respondiendo por escrito a las tarjetas que tenéis encima de la mesa. Bueno, las vais escribiendo a lo largo de las 2 horas y luego las dejáis en la mesa y ya las recogeremos. Para marcar el tema, por un lado hablamos de jóvenes. Sabemos que la juventud es un concepto muy relativo. Por ejemplo, la ONU dice que somos jóvenes desde los 10 hasta los 24 años. La Organización Mundial de la Salud determina que es desde los 12 hasta los 32. Algunos dicen que es cuestión de actitud. En mi banco, por ejemplo, me dicen que soy joven hasta los 34, vamos, que no nos ponemos de acuerdo. Y en esta mesa se expondrán buenas prácticas, sobre todo en relación a la edad adolescente, que sí que es una edad algo más objetiva, que depende de desarrollos físicos, cognitivos o psicosociales. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de desventaja social, hablamos sobre todo de factores que reducen las oportunidades reales de las personas en función a una situación de normalidad. Muchas veces estos factores se atribuyen a características más individualistas, como dificultades físicas o mentales, la falta de motivación, las carencias de habilidades sociales. Y puede ser cierto, pero a mí me gusta defender que en gran medida la responsabilidad de que exista desventaja social es del sistema, de la estructura social o del entorno. Por ejemplo, los problemas para el acceso a necesidades básicas, la desventaja o discriminación por sexo o etnia, el grado de apoyo institucional en los niveles educativos, laboral y social, la situación de crisis, que yo pensaba que ya estábamos saliendo, pero antes nos ha dicho John Bernard, que el anterior ponente, que todavía vamos a seguir en crisis. Y bueno, del mismo modo, los y las profesionales del ámbito social también tenemos que sentirnos responsables y comprometidos y comprometidas, porque es fundamental desarrollar un trabajo de calidad, ser capaces de prever y prevenir situaciones de vulnerabilidad, tener creatividad y eficacia a la hora de realizar intervenciones. También es siempre interesante compartir las intervenciones o experiencias con otros profesionales del ámbito y así tener espacios de aprendizaje, contraste y reflexión. Hablo de compartir buenas prácticas entendidas como toda política, iniciativa, modelo de actuación o conjunto de acciones que mejore los procesos educativos y satisfagan las necesidades individuales y grupales de los participantes, dotándoles de más recursos, herramientas para conseguir minimizar su desventaja. Bueno, y sin enrollarme más, voy a dar paso a Itziber Arregui y a Jon Ollora, que son coordinadores del programa de emociones que gestiona Iseki Elkartea, y nos contarán pues, en qué consiste el programa que coordinan y algunas claves para afrontar el trabajo que desempeñan. Egunon danoi, la idea un poco es, bueno, lo primero agradecer al Ayuntamiento el haber contado con nosotros para estas jornadas, y yo en primer lugar voy a hacer un poco de encuadre de quiénes somos y qué es lo que hacemos, y luego ya daré paso a mi compañera para que se meta un poco más profundidad. Vale, bueno, nosotros, Iseki Elkartea, somos una asociación, grupo de profesionales que empezamos desde el 2011 a trabajar con el Ayuntamiento. Básicamente es desarrollando el programa de emociones, ¿no? Entonces, la idea de este grupo de profesionales era hacer un trabajo en educación emocional, grupo de profesionales que mayoritariamente somos psicólogos y psicólogas, y a su vez contamos también con algún perfil de arteterapia, de arteterapeutas. Entonces, bueno, básicamente el programa de emociones es un programa de educación emocional en el que el objetivo general es intentar buscar ese bienestar general, tanto en los niños, en las niñas, salvaguardar ese bienestar y
más que nada es contribuir, ¿no? Contribuir. Muchas veces se habla de bienestar, bienestar social, bienestar individual, pero muchas veces no queda claro. Entonces creemos que desde la educación emocional se contribuye de una manera básica, pero muy interesante a ello. Entonces, bueno, la implementación de este programa se hace mediante actividades que son preventivas y, por otro lado, acciones protectoras. Protectoras, hablamos de situaciones y de jóvenes, en este caso en desventaja, en la que por muchas situaciones no se encuentran al mismo ritmo, al mismo nivel, en muchos aspectos que al resto de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, se lleva a cabo mediante talleres estructurados mediante sesiones muy concretas, con contenidos y objetivos muy concretos. Son talleres de emociones, talleres de empatía, otro taller que es de autoestima, asertividad, y este año se ha implantado un nuevo taller que es ansiedad ante los exámenes. Entonces, los destinatarios son niños, adolescentes comprendidos entre los 3 y los 18 años, y básicamente se hace con ellos. También hay otra parte de estos talleres que se hace con adultos que intervienen con los chavales, como es el profesorado, padres y madres, etc. A día de hoy, muchas veces se intenta que estos chavales y estos jóvenes, los destinatarios tienen que ser, por un lado, tanto la prevención primaria como la prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria y esa detección encontramos todo el grupo de jóvenes que están en centros escolares, grupos formativos, posobligatorios, que son tema bachiller, etcétera. Y por otro lado estaría la prevención secundaria. En esa prevención secundaria estaría todo el tema del ámbito comunitario. Puede ser la relación que tenemos su trabajo con educadores de calle, centro de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente el trabajo es ese, ¿no? Es hacer mediante talleres estructurados, sesiones y actividades muy concretas, profundizar en el trabajo emocional. Hay unos contenidos que ahora Aitziber se va a meter un poco más en profundidad, pero el tema es acercar todo ese mundo tanto a los chiquis y a los jóvenes, que es al día de hoy. Os voy a explicar yo un poco más lo que hacemos en concreto con los jóvenes en desventaja, ¿vale? Bueno, ya creo que ha explicado muy bien Adrián lo que consideramos jóvenes en desventaja, y nosotros desde los talleres en ámbito comunitario, sobre todo trabajamos con población atendida, mayoritariamente con población atendida, ¿no? Entonces, ¿qué características o quiénes son estos jóvenes en concreto? Bueno, pues son jóvenes que en principio pueden partir de una desestructuración familiar, de problemáticas familiares, sociales, incluso también en centros escolares pueden tener ciertos problemas, desventajas económicas, incluso sociales, carencias muchas veces en habilidades sociales y en habilidades también de regulación emocional, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos siempre es dotar de estrategias, de habilidades, para que eso de alguna forma se vaya supliendo. ¿Bien? Muchas veces nos llegan estos chavales atendidos desde servicios sociales de base, bien desde los trabajadores sociales, psicólogos, y trabajamos incluso también del servicio de infancia y familia, ¿vale? Muchos de ellos igual están en hogares, en centros de día, centros prelaborales y demás. Y mayoritariamente nos llegan estos chavales dentro de los grupos que ya forman los educadores de calle, dentro del programa de educación de calle. Muchas veces trabajamos conjuntamente con estas figuras, con estos educadores, y nos encontramos ya con grupos de alguna forma ya dados, ya formados, ¿vale? Bien, estos grupos en concreto, ¿qué es lo que trabajamos con ellos? Pues bueno, antes más o menos yo nos he intentado explicar, los contenidos que trabajamos son muy diferentes. Muchas veces nos encontramos que al ser ya un grupo formado, los educadores, los trabajadores sociales, los psicólogos nos dicen más o menos qué contenidos trabajar con el grupo. Pues a este grupo le hace falta pues, más resolución de conflictos o trabajar más autoestima y demás. ¿Qué ocurre? Que nosotros también nos atendemos mucho o nos centramos mucho en las necesidades propias del grupo. No vale solamente lo que me digan de fuera, sino también lo que nosotros como educadores percibimos en ese grupo y las necesidades e intereses del mismo grupo, ¿vale? Bueno, entonces los contenidos que principalmente nosotros trabajamos, muchas veces se pueden trabajar todos, otras veces depende un poco de la duración e intensidad del mismo taller, se trabajarán más o menos. Sí que es verdad que cuando ha dicho John antes lo de prevención primaria, la prevención primaria se hace en centros escolares. Entonces la duración e intensidad de estos talleres es bastante más breve y bastante menos intensa. Pero con estos grupos de chavales en desventaja, la duración y la intensidad es mucho mayor, ¿vale? Incluso llevamos años trabajando con ciertos grupos de chavales.
Estos contenidos son, en principio, los dos fundamentales sería, por un lado, la conciencia emocional y la autorregulación emocional. Muchas veces lo que les dotamos es de estrategias de regulación emocional ante situaciones que emocionalmente ya son difíciles de por sí, ¿vale? Por muchas de las situaciones que estos chavales están viviendo. Luego trabajamos mucho la autoestima, empatía, identidad, que es algo muy importante a trabajar, sobre todo con estos adolescentes. Sobre todo es un punto, una etapa clave en la que trabajar la identidad, saber quién es uno mismo, es muy importante. Y asimismo trabajamos también mucho las habilidades sociales, desde la asertividad hasta la resolución de conflictos, etcétera. Bien, y claro, nosotros cuando nos pidieron participar aquí en tema de buenas prácticas, sí que nos hacíamos el planteamiento de qué es una buena práctica para nosotros, desde nuestra entidad, a qué consideramos una buena práctica. Bueno, pues nosotros consideramos que el espacio que les proporcionamos a estos jóvenes, el hecho de que puedan expresar sus vivencias, sus emociones, sus experiencias, dificultades y demás en un grupo de iguales, ya de por sí es una buena práctica. El hecho de que se sientan protagonistas, por un lado, y por otro lado que se sientan de alguna forma escuchados. De lo que yo digo, lo que me pasa, importa. Y le importa no solamente a un educador, sino también a un propio grupo. ¿Bien? Por otro lado, nosotros también lo que nos intentamos muchas veces es adaptar al grupo y las necesidades. No solamente que nos lo digan, muchas veces los educadores de calle, sino que nosotros también detectemos y ellos mismos puedan detectar qué es lo que necesitan trabajar y qué es lo que están dispuestos a trabajar. Y por otro lado, sí que creemos que es muy importante y consideramos que es muy buena práctica por nuestro lado el hecho de respetar los tiempos y ritmos. Es decir, hay muchos chavales que nos encontramos que de alguna forma se sienten obligados a participar, tanto en prevención primaria en centros escolares como aquí en los grupos un poco más de centros cívicos y demás. El hecho de que estén obligados no quiere decir que tengan la obligatoriedad de participar, ¿vale? Se respeta que en algún momento dado, en alguna dinámica, no quieran tomar parte, no sea su momento de hablar según de qué cosas. Entonces se respeta. Y el hecho de que se sientan libres de alguna forma y aceptados en esos momentos, ya consideramos que es bastante positivo para la relación y luego el vínculo que se pueda generar en cuanto al grupo y el educador. Y por otro lado, sí que intentamos siempre que nuestros talleres sean en grupo y son vivenciales, es decir, les estamos dando un contexto de alguna forma protegido en el que todos más o menos son protagonistas y van aprendiendo a la par y van viviendo esas emociones, esas experiencias, las ponen en práctica. Entonces, no es solamente que te cuento una cosa y ya está, sino que las van viviendo, las van poniendo en práctica. De alguna forma, el grupo es muy importante para nosotros porque modula y facilita ese aprendizaje y, por otro lado, también es el campo de pruebas que tienen los chavales. El hecho de decir, bueno, pues aquí por lo menos experimento otro rol, experimento otra forma de hacer y otra forma de contar, ¿vale? Y asimismo, pues eso, consideramos que es muy importante el hecho de que sea un grupo de iguales. El hecho de que el grupo sea referente muchas veces y que lo estoy compartiendo en una etapa más o menos parecida y que aquí todos estamos de alguna forma en el mismo barco, ¿no? Y ahora sí que nos consideramos que es muy importante también el hecho o la figura del educador, de nosotros qué es lo que hacemos para que todo esto que os he contado de los contenidos y todo esto que consideramos que sea buena práctica se lleve a cabo. Ahora, John, sí que... Vale, bueno, la idea es un poco hablar de... Hemos recogido algunas pautas que creemos que nosotros como profesionales, sobre todo en el trabajo con grupo, con jóvenes, creemos que son importantes. Por un lado estaría lo que es el nivel de escucha. El nivel de escucha, habría 3 niveles de escucha, ¿no? Estamos nosotros como educadores, el profesional con el grupo. Esos 3 niveles de escucha, por un lado estaría el nuestro propio, el del educador, la persona, que asimismo cuando está hablando, cuando hay un contenido, un tema, una experiencia de algún chaval, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos remueve a nosotros. Hay muchas veces que cuando estamos en un grupo hay muchas cosas que resuenan, pero una de las más importantes creemos es a nosotros qué nos remueve. Entonces esa toma de conciencia individual, tanto al inicio como el día después, o sea, recogerla y tenerla en cuenta creemos que es muy, muy importante. Por un lado estaría la nuestra propia del profesional, estaría la del grupo, qué es lo que se está moviendo en ese momento en el grupo. No es lo mismo estar en la primera sesión que en la quinta o en la última de cierre, qué es lo que resuena a nivel grupal y luego a nivel individual del propio joven. Hay días que el protagonista es uno, hay otros días que el protagonista es otro, pero esos niveles de escucha, creo que el del grupo y el del individuo, o sea, el de la persona, el del joven, más o menos se recogen de una manera más fácil, pero el propio, creo que es algo normal y lógico, nos cuesta un poco más. Creemos que ese es tan importante como los otros dos, ¿vale?
Por una estaría el niveles de escucha, por otro caso una pauta importante es esa aceptación incondicional. Muchas veces se habla, estamos ante jóvenes que tienen problemas, sí, aceptamos. ¿Qué es aceptarles? ¿Cómo se hace esa aceptación incondicional? Creemos que por una parte es con humildad, siempre una humildad, con un trato cercano y humano, pero humilde. Esa humildad se puede hacer con una confianza. Muchas veces si tú les preguntas a los chavales qué es para ti la humildad, te dicen pues una persona que no se chulea, una persona que reconoce sus errores. Es algo básico, pero muchas veces creemos que ayuda mucho. ¿Dónde ayuda? Ayuda en ese primer vínculo. En ese vínculo, entonces hablamos, vale, ¿cuál es el vínculo que hace el educador con el joven? ¿Cómo se trabaja eso? Pues creemos que dando esa confianza, esa aceptación condicional, es un paso importante. Otro de los temas que es al trabajar con grupos y al tener unas sesiones concretas, 10 sesiones, 15 sesiones, las que sean, hay que tener en cuenta que cada grupo tiene hay un proceso grupal. Un proceso grupal en el que hay unas sesiones de inicio y luego unas sesiones, diferentes fases, el grupo pasa por diferentes fases y luego hay un cierre. Entonces, hay que tener en cuenta, nosotros por lo menos creemos que ese proceso no es lineal. Empieza con unas sesiones de caldeamiento, que puede ser, da igual qué taller sea en este ámbito, pero tiene que haber unas sesiones de caldeamiento. Ese caldeamiento es donde trabajamos la cohesión grupal. Entonces, nosotros sí que incidimos mucho el tema de la cohesión grupal. No nos importa estar 2 o 3 sesiones trabajando la cohesión grupal, trabajando esos contenidos de manera transversal, pero trabajar la cohesión grupal, porque es lo que luego te va a marcar el devenir del grupo. Entonces, es tan importante esa cohesión grupal como los altibajos que se vayan dando dentro del proceso del grupo y luego un cierre. El cierre es igual de importante para nosotros que el inicio. Hay muchas veces que a estas cosas, que este tipo de fases no se les da mucha importancia, pero cuando las analizas un poco más detalladas, pues en esta tercera sesión el grupo está así, pues en esta quinta sesión ha habido un joven que ya no está. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? El tenerlo en cuenta creemos que es importante. Por otro lado estaría el tema de, muchas veces que nos ocurre, que es el tema de la transferencia de los jóvenes que ponen en ti, ¿no? Cuentas algo, se está hablando de miedo, se está hablando de rabia y llega un momento en el que alguien, una persona o varias, te dicen, bueno, ¿y tú cómo lo vives? ¿Qué pasa, no? Esos miedos, ¿qué tienes? ¿Tú tienes miedos? ¿Qué te enfada a ti? Te lo vuelcan a ti. Entonces creemos que es muy importante saber medir. Hay veces que hay que volcarse y hay que pasar esa transferencia y decirles, sí, pues tengo miedos, pero hay otras veces que no, porque se confunde ese rol. Entonces hay que marcar bien qué papel somos, dónde estamos, pero en todo momento no olvidar que esa transferencia puede pasar y pasa. A su vez, creemos que el educador tiene que tener lo que se dice siempre, ¿no? Capacidad de adaptación, flexibilidad, elasticidad y a su vez también controlar pues nuestro ego. Hay muchas veces que al trabajar con grupos de jóvenes y en este tipo de talleres, que el trabajo está bastante reconocido y está, no sé, te sientes muy bien, ¿no? Cuando trabajas, hay a veces que también pues ese ego se te puede ir un poco de las manos, te sientes bien, te sientes muy bien, pero se te va. Y hay un punto, creemos que ese pequeño punto de narcisismo de trabajar con jóvenes, de todo lo que das, al recibir, pues se te puede ir un poco, ¿vale? Otro de las pautas claves también es que muchas veces, en nuestro caso, trabajamos con información preconcebida, entonces hay peligro, hay muchas veces que te condiciona, muchas veces no sabemos si recibir esa información o no, entonces simplemente tenerlo en cuenta. Quiero que me den esta información, no quiero que me la den, y marcarlo bien. ¿Por qué? Porque te condiciona, porque al final, si te dicen que hay un chaval que está con una familia desestructurada, que ha sufrido esto y lo otro, al participar en grupo en diferentes sesiones, quieras o no, te vas a enfocar, te vas a dejar llevar por toda esa información. Me gustaría el tema de la cohesión, que ya lo he comentado. Luego hay un tema que es el de las normas. Muchas veces decimos, vale, vamos a hacer con un grupo, hay que marcar unas normas. ¿Qué normas? Nosotros en un inicio, cuando realizábamos los talleres, siempre teníamos muy claro, ¿no?, que las normas eran el respeto a los compañeros, respeto al educador, respeto al taller en sí, respeto a los materiales, etc. Por otro lado estaría el tema de la confidencialidad, que es un tema que creemos que se le puede dar vueltas en el hecho de que explicamos la confidencialidad o no. Hay que explicarles a los chavales y a los jóvenes, si me cuentas esto, voy a decirlo o no. Entonces, nosotros somos los que pensamos que hay que explicar qué supone esa confidencialidad, que lo vean no como algo distante, sino como algo cercano
y saber que si en un momento dado alguien va a contar algo que nosotros creemos que tenemos que compartir con otro profesional, que nos lo cuenten. Ellos van a ser los primeros que sepan que esa información va a ser transferida a otra persona, pero que sepan también y que tengan muy claro que nosotros estamos en obligados. Entonces, muchas veces el tema de la confidencialidad es, esto es confidencial, no va a salir de aquí, cogemos el compromiso a que se comparta y que no sale y se queda ahí. Tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que muchos jóvenes dicen, ahí me quedo y no cuento. Ahí está también un poco la habilidad de cada profesional de cómo lo cuenta y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Creo que hay riesgos que hay que asumir. Pero si pones bien la base y lo explicas bien, de una manera que no suponga confidencial, estos son secretos, se van a contar secretos, no, creemos que es mejor. Y luego está la tercera norma que poníamos siempre, que era lo que es participación activa. Entonces ahí, después de los años, le hemos dado un poco de vueltas, porque en este tipo de talleres en el que el contenido emocional es bastante alto e intenso, hemos llegado a la conclusión de que no nos importa que haya alguien que esté participando de una manera pasiva. Hay días y días. Hay días que te toca un tema y también tú como profesional sacas información de por qué este tema. Entonces, muchas veces decimos, hay que participar activamente, obligamos a algún tipo de situaciones que en el fondo decimos, bueno, ¿y qué pasa si está 4 sesiones callado? ¿No ha rescatado nada? Sí, seguro que ha rescatado a su manera y se ha quedado con algo. Entonces, muchas veces, luego era con una pregunta que hablábamos un poco el otro día, el tema de la obligatoriedad o la voluntariedad en este tipo de talleres. Hay que saber medirlo, hay que saber medirlo. Creemos que el educador que invita en este caso a nuestros talleres tiene que intentar hacer un acercamiento sincero y que prueben, vayan una sesión, 2 sesiones y que sepan que pueden estar participando, respetando esas normas básicas, pero estando. ¿Y qué pasa si hay alguno que se cierra en banda y que no quiere, que va a una sesión y 2 y le ha removido algo? Pues que no venga, o sea, que no venga. Estas cosas creemos que si se da esa libertad para hablar y para vivirlo y para esto, cuanto más obligues va a ser peor, vas a recibir mucho menos. Eso es un poco todo, no teníamos nada más por hacer. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, vamos pasando ya con la siguiente buena práctica. Vamos con Aisea Rodríguez, que es educadora de la zona Judimendi-Arana, del Programa Municipal de Educación de Calle. Y bueno, es gestionado por Irse Araba y es un programa en el que se trabaja a nivel de prevención secundaria pues, con adolescentes. Bueno, egunon. Y bueno, primero sí que voy a explicar un poco en qué consiste o cómo trabajamos un poco los educadores de calle, que estamos por toda la ciudad, distribuidos por zonas. Y como ha dicho Adrián, hacemos prevención selectiva o secundaria con niños entre 8 y 18 años, que están en riesgo o en vulnerabilidad, o en este caso, como el título de la mesa, en desventaja. Ellos, bueno, tanto Adrián como los de ISEC han contextualizado muy bien la desventaja. No me voy a extender mucho explicando pues, todas las problemáticas familiares, sociales y demás, porque ya se ha comentado. Sí que me gustaría explicar que dentro del trabajo de educación de calle solemos dividir el en 3 ámbitos: la intervención individual, grupal y comunitaria. Sí que es verdad que yo me extenderé más concretamente en la comunitaria, porque en educación de calle la comunidad, el barrio, el entorno es fundamental, indispensable para nuestra intervención, porque nos acercamos nosotros a los jóvenes, a sus entornos, a sus espacios, e intentamos también que la comunidad sea más inclusiva para estos jóvenes que están en riesgo. Entonces, sí que tenemos 3 estrategias, que son activación juvenil, participación social y trabajo en red. Y en la activación juvenil sí que, sobre todo más de cara a la adolescencia y a un final de proceso cuando se están acercando a los 18 años, creemos que es importante de manera vital y de una manera de participación en la comunidad
que tengan que ser protagonistas y que tengan que empoderarse y sentirse parte de ese barrio o de esa ciudad o de ese entorno en el que viven, porque muchas veces lo sienten muy extraño, y animamos, trabajamos para que eso se pueda dar. Luego también va vinculado con la participación social, con los agentes activos del barrio, con las asociaciones que hay, desarrollando conjuntamente proyectos o participando en proyectos que ellos desarrollan o desarrollando nosotros proyectos a los que ellos también se suman, para que nuestros menores conozcan todos los entornos y sepan desarrollarse en ellos. Y luego, aunque estemos divididos por zonas, sí que hacemos trabajo en red, tanto en la comunidad, pero sí que a nivel ciudad, ya que somos un programa que estamos por toda la ciudad, entonces la globalidad de la ciudad también vemos que es necesario, y a su vez de manera extraterritorial con proyectos transfronterizos, con proyectos con Navarra, con otras asociaciones de España y demás. Concretamente, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos? Es difícil de explicar. Cuando te preguntan ¿y qué hace un educador de calle? Está en la calle, se acerca a los jóvenes, se acerca a sus espacios. Todo lo que hablaban de normas, de participación obligatoria, de todo eso, es muy difícil de limitar, porque al final tú te acercas a su espacio, que es la calle, que no deja de ser un espacio libre, y trabajar ahí normas, trabajar ahí ciertas cosas es muy complicado. Entonces, fundamentamos nuestro trabajo en la relación y en el vínculo. Muchas veces sales y sales y sales y los buscas y los buscas y los buscas, te trabajas esa relación, te trabajas ese vínculo. No tenemos que olvidar que son jóvenes que están en desventaja y al estar en desventaja también tienen necesidades. Entonces, no hay un rechazo, porque el miedo que tenemos los educadores es: ¿cómo voy a ir a un grupo y me van a decir que me vaya? No. Entonces, te acercas, empiezas a tener ese vínculo, esa relación, y se van acercando a tu espacio, que puede ser el centro cívico, que puede ser un grupito que se te acerca, te viene, te cuenta cosas, te propone, empiezas a trabajar. Pues mira, a mí me interesa esto, me interesa lo otro. Trabajamos en red con ISEC y trabajamos en red con Save the Children, con otras asociaciones que nos dan también de recursos y nos dan de información y nos dan posibilidades de intervenir. Cuando ya el vínculo está hecho y se acercan a nuestros entornos es cuando podemos empezar a trabajar pues algunas normas, algunas pautas y demás. Sí que es verdad que en esta sociedad que va a todo correr, que cambia, que se mueven, hay mucha movilidad, de que se mudan, o sea, va todo muy rápido. Los educadores de calle tenemos que ser muy flexibles, tenemos que estar adaptándonos continuamente y tenemos que tener claro también que en una realidad tan compleja y tan cambiante, que va tan rápido, no hay una única forma de hacer. No tenemos la varita mágica de decir, esta es la intervención perfecta. Porque un grupo hoy te funciona de una forma, mañana te funciona de otra, en un contexto te funciona de una forma, en otro de otra, en su espacio, que puede ser la calle, que puede ser la lonja, que puede ser un campo de fútbol al aire libre, te pueden funcionar de una forma, los metes a un centro cívico a hacer lo mismo y no tiene nada que ver. Entonces sí que es verdad que tenemos que estar en continuo cambio y ser muy flexibles. Y de nuestro trabajo, vamos a decir, sí que también hemos sacado unas pequeñas pautas que creemos que todo proyecto, toda intervención tiene que tener como para que sea una buena práctica. No tenemos una buena práctica fantástica, maravillosa, que se pueda extrapolar a todos los entornos, pero sí que tenemos unos pequeños principios, que sería, nosotros trabajamos de manera interdisciplinar con el servicio social de base y creemos que es fundamental porque aunque el educador de calle intervenga con el menor, la intervención familiar es muy necesaria y muy fundamental. Sí que creemos que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protagonistas de
de sus propios procesos y entender lo que les está pasando y decidir en cierta manera y así también poder empoderarlos en su día a día, porque al final el educador lo que no va a hacer es cambiarle su realidad, le va a enseñar a vivir en la realidad en la que tiene en su día a día. Con esto va vinculado a que todas las acciones tienen una intencionalidad. El hecho de que yo coja un balón y baje al parque no es, hoy me apetece jugar al fútbol y bajo, no. Todo tiene una intencionalidad, tiene una metodología y toda acción tiene una carga socioeducativa y a su vez relacional. Y lo que estábamos hablando antes, la comunidad es fundamental. Intentamos que nuestros niños, niñas y adolescentes sean integrados en la comunidad, pero también trabajamos con la comunidad para que sea más inclusiva. Que es que al final, si yo intento meter un círculo en un cuadrado y no adecuo ese cuadrado, nunca va a entrar. Pues hay que trabajar con las dos partes porque la sociedad la construimos todos y el barrio lo construimos todos. Sí que creemos que tiene que haber visibilización positiva, visibilización desde el punto de vista de participantes activos, de empoderamiento y demás. Sí que estamos muy concienciados en convertir necesidades en oportunidades, en ver zonas de barrios que igual son, que gente las ve como pues mal o tal, en convertirlas en potencialidades. Al final hay entornos de riesgo y entornos de promoción, y esos entornos de riesgo, poder darles la vuelta y convertirlos en entornos de promoción con acciones positivas, es un éxito. Es un éxito tanto para los menores como para el propio barrio. Y luego sí que es verdad que, al igual que toda acción tiene carga socioeducativa, casi todos los contenidos que trabajamos van vinculados a ejes transversales que pueden ser de igualdad, pueden ser de intergeneracionalidad, interculturalidad, activación juvenil. O sea, todo tiene un eje transversal con contenido que creemos que hay que trabajar y hay que potenciar. Y con todo esto tengo, bueno, desde el Servicio Social de Base del Pilar, promovido por los educadores de calle del Pilar, tenemos un vídeo, un ejemplo de lo que es un trabajo en red, un trabajo comunitario, y lo vamos a poner, que creo que resume perfectamente lo que es intentar que el barrio sea más inclusivo y que lo que es el trabajo en red y que los chavales también aporten al barrio. Dale. Desde nuestro trabajo diario, por un lado en la intervención individual y familiar, pero fundamentalmente otra parte que desarrollamos, que es la intervención comunitaria, diseñamos y ponemos en marcha programas comunitarios que tienen un carácter de información y sensibilización social, de crecimiento personal, de participación, de apoyo solidario, de prevención y de promoción. Estas tres iniciativas surgen de un programa comunitario de la zona del barrio del Pilar de Vitoria-Gasteiz. Entonces el objetivo es que nos pusimos a trabajar los diferentes agentes, pero haciendo hincapié en la importancia de las actividades intergeneracionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la actualidad las tres generaciones viven muy aisladas, viven los hijos por un lado, los padres por otro, los abuelos por otro, y no hay espacios donde confluyan las diferentes edades, ¿no? Y entendemos que unos tienen ganas de aprender y otros tienen ganas de enseñar. Pues este grupo se llama Tejiendo Relaciones y surgió el curso pasado gracias a los agentes sociales del barrio del Pilar, donde se genera este grupo, que principalmente tiene el objetivo de
de juntar dos colectivos que aparentemente son muy diferentes, ¿no? Y muy distintos, como por ejemplo son los y las adolescentes junto con personas mayores. Y este curso nos lo planteamos ya un poco como de cara al barrio, ¿no? Salir a la comunidad, salir al barrio del Pilar, que es donde estamos, y que la gente vea que es posible pues que las personas jóvenes y las más mayores pues puedan reunirse con una tarea en común, puedan comunicarse, relacionarse y crear relaciones sociales, pues eso, verdaderas. Lo importante de este grupo es el establecer relaciones, el contar cosas, el hablar, el estar juntas. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Poco a poco nos está costando, pero cada vez vienen más chavalas, jóvenes y chavales. Pues estos trabajos manuales que a mí me encantan porque me gusta hacer punto, me gusta hacer ganchillo y luego si puedes colaborar a enseñarles a personas todavía mejor. Te dan ideas y aprendemos a callar y escucharlas, porque nosotros antes era diferente. Pues los chiquillos, si estás un poco pendientes de ellos, pues se volcan, porque son una esponja, todo es aprender, todo es querer hacer y lo que ven pues lo quieren fusilar enseguida. Yo quiero saber qué opináis de todo esto que se ve. ¿A quién le importa la edad? A ellos. Pues es un taller intergeneracional de emociones que al final lo que busca es un poquito pues encontrar ese punto en común, ¿no?, que tenemos diferentes generaciones, que es las emociones, cómo las gestionamos, esas vivencias, ¿no?, que a pesar de que el mundo y la sociedad cambia tanto, encontramos esos puntos en común, esos nexos. Y lo que tratamos es de buscar esos temas de conversación relacionados con las vivencias emocionales, pues para que de alguna manera estas chicas, todas estas chicas, pues encuentren un espacio en el que relacionarse, para que se den cuenta también, tanto por una parte como por otra, pues de que no somos tan diferentes al final, ¿no? Bueno, pues vamos a demostrar que ese salto generacional no es tan grande a la hora de vivir y de sentir ciertas cosas. La experiencia es muy bonita porque convivimos con señoras mayores que no han pasado por la misma época que nosotras, pero las emociones son las mismas, sentimos las mismas cosas y la verdad que yo me siento pues súper bien porque al no tener a mis abuelas cerca, pues es como si fueran mis abuelas y lo paso súper bien, la verdad. Y para mí es como si fuera mi hija, igual, ¿verdad? Para mí es como si fuera una hija más. ¿De verdad? Bueno, muchas gracias por la exposición, un vídeo muy bonito, que es el turno de Koldo Castrillo, que es trabajador social y técnico de prevención comunitaria del Instituto Foral de Bienestar Social, y nos explicará pues cómo plantea el trabajo con jóvenes en zonas rurales de Álava y algunos de los programas que desarrollan. Bueno, egunon guztioi, dar las gracias a la organización. Voy a intentar ceñirme al tiempo estipulado, aunque yo para Cartujo no he nacido. Entonces, a mí cuando me dan correa me suelto. O sea, ¿está por ahí la presentación mía? Vale, bueno, primero, el título se ponía Jóvenes en desventaja y tenemos una tendencia, y últimamente encima, como se suele decir, con la que está cayendo, de quedarnos en el tema de la desventaja y todo es negro, todo eso. Alguno dice que ve brotes, otros dicen que siguen viendo muchos capullos, pero nada más, ¿eh? Entonces, sí que yo no me quedaría en el tema de la desventaja, es decir, la desventaja es buena siempre y cuando nos ayude a avanzar, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo más que jóvenes en desventaja y solamente quedarnos con esa idea,
trabajar un poco más el tema de oportunidades con la juventud. Entonces, un poco desde ahí era mi planteamiento. Sí que me parecía ver el tema de la desventaja como oportunidad. Sí que me parecía interesante el saber, porque la propuesta o la buena praxis que voy a plantear es pequeñita, o sea, es un granito de arena, pero sí que creo que es importante el ver y el contextualizarlo dentro de un ámbito mucho más amplio y entender, digamos, toda una filosofía de trabajo. Entonces, ¿de dónde venimos a dónde queremos llevar? Pues sin más, esto lo voy a saltar un poco rápido. El programa nace en Diputación Foral de Álava a través de la Ley 18/88, luego revisada en la 98, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias, y empezó en el año 89. Se fue extendiendo progresivamente por toda la zona del territorio histórico de Álava, adaptándose un poco a cada realidad, a cada cuadrilla, etcétera. Sí que empezamos siendo un poco trabajadores y trabajadoras sociales, estamos tres, luego hay una diapositiva, apoyando a los servicios sociales de base. En ese momento las zonas rurales eran zonas totalmente vírgenes, es decir, justo acababan de implementarse servicios sociales de base a nivel rural, hacía poquitos años, pero no había, digamos, esa trayectoria que podía haber en Gasteiz o en otras localidades mucho más grandes, incluso de la comunidad autónoma y tal, donde, bueno, pues ya se desarrollaron una serie de programas de intervención comunitaria. Entonces, Diputación, a raíz de la ley esta 18/88, dijo: vamos a aprovechar esta partida de gobierno vasco y vamos a intervenir en lo que tiene que ver un poco con el tema de la intervención comunitaria, apoyando al servicio social de base. Entonces, la ubicación más o menos, pues somos el perfil, estamos 3 trabajadores y trabajadoras sociales, y entonces yo soy el verde, que empecé en la zona azul, luego me extendí en la rosa, y luego 3 municipios de la zona de Ayala. Luego otra compañera está en la zona de la cuadrilla de Agurain Salvatierra y en la zona de Campezo, Montaña Alavesa, y otra compañera está en la zona de Rioja Alavesa. Yo, como podéis ver, los puntos verdes están muy dispersos, es un problema que pues eso, geográfico, o sea, sin más. Y luego hay 3 municipios que son Gasteiz, Amurrio y Llodio, que tienen sus propios equipos técnicos municipales. Un poco la filosofía, esto voy a ir un poquillo rápido, es un poco la base, pues eso, sería un poco ayudar a gestionar las propias necesidades, dar respuesta implicando activamente en el tema de la prevención, es decir, es ayudar pero a sumar fuerzas, no sustituir o hacer a la gente consumidora pasiva de ocio, etcétera. Para ello tenemos un proyecto en común que viene un poco recogido dentro del plan local de prevención de drogodependencias. Llodio, Amurrio y Vitoria tienen su propio plan municipal. El resto de los municipios, como no tienen población suficiente como para tener cada uno el suyo, pues digamos se aglutinan un poco desde Diputación, se marcan unas líneas. Ahí el logo nuestro es ese, en prevención, sumar es multiplicar, es un poco un tema de filosofía, ¿no? Y luego, bueno, pues un tema de trabajo sería el ir estableciendo redes. Luego, pues intentamos que los programas tengan cierto impacto social. Evidentemente hay que tener en cuenta y atender todas las diferencias, no dar café para todos y todas, sino atender un poco cada peculiaridad. Es más, yo por ejemplo en 3 zonas no tiene que ver la zona de Zuya con la zona de Añana, pero si me voy a Cuartango no tiene nada que ver Cuartango con Pobes y están al lado y les separa solo el túnel de Techa, o sea, cada uno tiene su cada unada, que decían. Y luego, pues eso, dotar de recursos un poco ante la presión social. En zona rural, pues no es igual que la zona urbana. Yo de esto me di cuenta la primera vez que hubo una convocatoria de subvenciones y era para ir a granjas de escuela. Y me voy a Valdegovía y tal, digo, digo, ha salido, me voy donde Lampa, digo, ha salido una subvención, digo, súper buena, digo, para que llevemos a los chavales a las granjas de escuela. Y me dijeron, Coldo, ¿cómo se nota que tú eres de ciudad? Dice, es que aquí los niños, el hijo de la panadera del pueblo, yo los míos los tengo botando ahora tomate, entonces dije, hay que cambiar el chip, evidentemente. Entonces muchas veces digo, sí que ahí a lo mejor hay que ofertar una serie de recursos, una serie de alternativas que los chavales y chavalas de la ciudad lo tienen al lado. Y luego, otro, así como más filosofía, pues eso, el tema del trabajo en prevención y promoción social, ser canales de comunicación, ayudar, pero a saber decidir,
son otros y otras quienes tienen que tomar sus propias decisiones, ofrecer información veraz, sobre todo en el tema más de drogodependencias y tal, y bueno, ofrecer alternativas de ocio saludable. Niveles de intervención, un poco chapa, pero después... A ver, hay unos niveles de consumo de drogas que son universales, selectivos, indicados y determinados. Entonces, nosotros donde nos centramos es en la parte de universales y selectivos. O sea, no hacemos terapias individuales, atención individual, eso derivábamos con las compañeras y compañeros de los servicios sociales de base o hacia servicios especializados, tipo Yeiki, Asgarri o Asager o asociaciones de carácter. Entonces, todo el plan de prevención de las drogodependencias, esto sí que me parece que es fundamental. Aquí vais a ver todo el mogollón, para que veáis después el minúsculo que es lo que nos atañe de la buena praxis. Entonces, tenemos una serie de intervenciones en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, tanto con educación infantil primaria como eso de bachiller, unos programas de prevención en el ámbito comunitario, tanto universal como selectivas, y luego otro tipo de actuaciones que ahí tenemos, pues mogollón, ¿no? Entonces, sí que me parece interesante, no es para decir, joder, ¿cuánto hacéis y tal?, sino para ver o intentar trasladar la idea de que no podemos trabajar como chiringuitos individualizados. Es decir, cuando por ejemplo organizamos un tema, por ejemplo, de prevención del tabaquismo, ahora el día 31 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, y hacemos una cosa en el centro escolar para los de quinto y sexto, aparte de implicar al profesorado, es decir, no entrar como satélites externos al centro, soltar la chapa y coger y pirarnos, o como muchas veces comentaban así gente de salud pública, ya es que nosotros no hemos entrado. Digo, sí que entráis, pero vais, la campaña rejoneo, pincháis, vacunáis a los niños y os piráis. Digo, se pueden hacer cosas educativas en plan salud dentro de los centros escolares sin tener muchas veces que ir por delante la bata blanca, sino de bajarse un poco el pedestal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, sí que teníamos, hacíamos por ejemplo algún taller o lo que sea con los críos y crías que intentábamos implicar al profesorado, pero después dices, joder, eso qué bonito, pero fíjate, es que nadie se entera. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo implicar a las familias? Y a las familias hacíamos un tema relacionado con el tema del tabaco para que los chavales y chavalas lleven a casa pues un contrato familiar de familias libres de humo o de espacio respetuoso de humo en casa, para que se hablaran así cositas y tal. Pues a lo mejor alguno nos había planteado que a lo mejor respetar una serie de espacios comunes como el salón, la cocina, lo que sea, sin tabaco, pues a lo mejor es beneficioso para todos y todas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido. Y después decir, todo este curro que han hecho los chavales y chavalas, fíjate que el resto de la comunidad tampoco se entera. Coño, que tenemos una cultura echea, pues a lo mejor podemos coger y esos paneles, esos de nada, charrada, no sé qué tal cual, sacarlos y que la comunidad visibilice el trabajo que han hecho esos chavales y chavalas. O que cogemos, por ejemplo, y para un tema de hablar de lo malo y lo pernicioso que es el consumo de tabaco y tal, y soltarle la chapa en plan Organización Mundial de la Salud a chavales y chavalas de 12, 13, 14, 15, 16 años y tal, a lo mejor preparamos una ficha donde por parejas iban preguntando a gente de su propia comunidad por qué motivos habían empezado a fumar. Y venían unas serie de ítems, pues para empezar a ser considerado en el grupo de iguales, pues ser aceptado, o para sentirme mayor, o para no sé qué y tal. Entonces, son la gente de su propio pueblo, la gente de su propia comunidad, la que les está dando respuestas y pistas. Y cualquier persona adulta, fumadora, y yo he sido fumador, no somos descerebrados y vamos a incentivar el tema del consumo de tabaco con menores, ¿eh? Entonces, eran respuestas que la propia comunidad les estaba dando mensajes preventivos a los propios chavales y chavalas, y no hacía falta que viniera alguien ajeno al propio centro escolar, un profesional o una profesional en la materia, que vaya en plan satélite, caiga ya, suelte la chapa y se coge y se pide, ¿eh? Además, encima veíamos que, claro, en el centro escolar es muy fácil, los tenemos a todos allá. Entonces, como los tenemos a todos allá, el único tema es ver de qué asignatura es la que se libran. Es decir, da igual tutorecha, que inguru, que da igual, les interesa cualquier tema que les lleves. No les interesa cualquier tema que les lleves. Lo que pasa es que como los tienes ahí encerrados, no se te escapan. Y los chavales y chavalas dicen, coño, prefiero esto, aunque esté en un mundo paralelo, prefiero esto a que no tenga clase de inguru, que eso sé que me cae, ¿eh? Entonces, quiero que entendamos, o sea, lo estoy intentando hacer un poco eso, pero quiero que entendamos un poco el contexto, ¿no? Entonces, por eso sí que nos parece interesante trabajar un poco en los diferentes ámbitos, pero muchas veces
de manera un poco coordinada, es decir, no solapando un ámbito con otro y tal, pero sí que hay una serie de puntos de unión que podemos trabajar conjuntamente. Y lo mismo pasa con los grupos de tiempo libre y tal. ¿Por qué tenemos que tener desconectados o una desconexión las actividades del grupo de educación de calle con las actividades del grupo de eso? Y lo único que nos juntamos es los profesionales, nos juntamos una vez cada X tiempo y decimos cómo vemos a cada niño y cada niña que acude, que son problemáticos y están en desventaja, ¿no? Entonces vamos a normalizar también un poco qué les viene bien a todos y todas por el hecho de ser. Es decir, antes hacían unos cursos, me acuerdo, hace años, para el tema de fomento e igualdad, y se cogía a los chicos o a los hombres, se les enseñaba a poner lavadoras y a las mujeres a cambiar enchufes y cambiar el motor o no sé qué. A ver, pero que de los chicos tampoco sabemos cambiar el motor, ¿eh? Es decir, hay cosas que tenemos las capacidades personales innatas que si no las desarrollamos se nos atrofian. Y entonces, aprendamos a desarrollar todas esas capacidades, seamos chicos o chicas, es decir, por un tema de supervivencia, es decir, chicos y chicas que luego se van a la universidad o lo que sea, tendrán que saber que no puedes echar 2 kilos de macarrones en agua fría porque los comes con cuchillo y tenedor, o que si cuelgas la ropa bien estirada te ahorras un 50% de la plancha. Pero eso nos sirve a chicos y chicas, y eso nos sirve a chicos y chicas si queremos desarrollar unas competencias, unas habilidades, y eso no hace falta ni estar en desventaja ni nada, eso es por ser un ser humano, sin más. O sea, por eso quería decir, quería trabajar un poco desde ese punto de vista. Bueno, entonces a lo que íbamos. Nos gusta trabajar un poco dentro de ese contexto, o sea, uniendo o viendo de qué manera podemos hilar todo una intervención, unirla a otro ámbito de intervención, etcétera, un poco de cara a coserlo. ¿Hasta ahí va claro todo? Vale, entonces ahora vamos a... bueno, espera. Bueno, sí que había marcado el puntito ese donde estaba enmarcado la buena praxis. Entonces, bueno, en los programas de formación de mediadores juveniles, bueno, primero, desventajas del mundo rural. Aquí he puesto, sin más, 4 cosillas. Hay una serie de, pues el tema de la dispersión geográfica, claro, es que todo puede ser desventaja o puede ser una oportunidad. Yo, por ejemplo, cuando una vez voy con una compañera y dice, jo, qué gozada, este paisaje solamente con estos deberíais dar ya por pagaos. Y digo, sí, había justo helado, digo, te voy a verbalizarlo. Digo, te voy a verbalizar, sí, es que me dijo, es que parece una postal navideña. Y le dije, yo digo, te voy a verbalizar lo que he pensado. Yo digo, voy a ver si no pillo una placa de hielo y nos vamos a tomar por culo. Dice, coño, es otro punto de vista. Digo, claro, es que depende, es la misma realidad, pero había 2 puntos de vista totalmente distintos, ¿eh? Entonces, hay cosas que son debilidades y desventajas, y otras cosas que esas desventajas las podemos convertir en oportunidades, ¿eh? Si nos quedamos solamente en desventaja, mal, chungo, negro, ¿eh? Entonces hay que buscar siempre un poquillo de tal. Bueno, tienen, eso sí, una oferta limitada a todo el tema de recursos, no es lo mismo zona rural, pues es que no, es que luego es que me encoreja esto. Vas, por ejemplo, mujeres, mediana edad, y te dice Diputación, hay que hacer, bueno, hicieron una retención de un RPF y entonces hay que devolverlo a Hacienda. Entonces me dijeron estas mujeres, dice, oye, tú que vives en Vitoria, pásate por Hacienda y tal. Y fui, yo dependo de Bienestar Social, Diputación, y fui a Hacienda de Diputación, digo, bueno, a ver si dentro de la misma casa, en plan colegas, me atienden un poco más, mejor que con respecto al común de los mortales. Y voy, la típica, esto con toda la laca puesta. Oye, es que queríamos hacer el 10T para el tema de la retención y tal, y no, es que según la norma no sé qué, desde no sé qué de febrero solamente puede ser tramitado online y tal. Digo, digo, pero es que los papeles esos, que a ver si me los puede facilitar. No, es que no sé qué tal cual. Claro, ella iba desde un prisma de la ventana única y tal, y yo decía, digo, a ver, digo, que si yo estoy trabajando con las mujeres, digo, yo no me siento analfabeto digital y me las pasé canutas, ¿eh? Digo, eso, y luego les llamaba y tal, y dicen, no, pues si no tienen ordenador, que vayan al centro cívico. Digo, a ver, no todos los sitios tienen centro cívico, y no todos los centros cívicos están equipados con ordenadores, y no toda la gente que va y necesita unos ordenadores puede hacer usos de ellos. Y si luego te monta un chiringuito, la secta le llamamos, los del Cacetagunea, que no se puede meter ningún pincho ni ningún eso y tal, ¿para qué te sirve? Es decir,
necesitas, si quieres mandar tu currículum, tendrás que tener los elementos, primero para manejar la maquinaria, para tener un poco de formación, o sea, no sé, lo básico, pero si estamos en una estructura totalmente desconectada de la realidad, de la base, pues estamos hablando de mundos totalmente paralelos y que no tienen nada que ver entre sí. Entonces tiene que haber unos nexos de conexión de vez en cuando, por lo menos para que salten chispas. Bueno, me centro. Otro tema que teníamos era que todo el mundo hablaba de lo que hay que hacer con los jóvenes y con la juventud, pero muchas veces sin escucharles. Y siendo gente no ya urbanita, sino gente de la propia comunidad. Teníamos, por ejemplo, una vez un proyecto era 600 euros o algo así para intervenir durante un mes con los jóvenes. Todo el mundo diciendo lo que hay que hacer para los jóvenes, qué tienen que gastarse los jóvenes, qué es lo que deberían hacer, qué no sé qué tal cual. Y al final, bueno, lo aprobaron, pero por chapas ya. El siguiente punto del orden del día era una cagada que había hecho el arquitecto, pero una cagada que no hacía falta hacer gimnasia, porque había puesto una cristalera de arriba abajo, entonces tú te cambiabas, salías a la sala y directamente hacía un efecto invernadero que no hacía falta hacer gimnasia, o sea, sudabas ya directamente. Entonces, para corregir la cagada esa, fueron necesarios 30.000 euros. Pero como presenté un informe de lo que hace falta es habilitar con un isoflasto de 3 de no sé qué de densidad, y ahí nadie preguntó nada, y habían sido 30.000 euros. Sin embargo, de los 600 euros te dicen una merendola, y los unos, si están en la oposición o están en el equipo de gobierno, te dicen, yo creo que es mejor salado, o sea, refrescos y pinchos de tortilla, y van los otros y te dicen, no, mejor, porque es que el azúcar es malo, entonces mejor café con leche, descafeinado y unas pastas. Y entre ellos dice, a ver, ¿no es más fácil que nos deis el dinero, preguntamos a los chavales qué quieren, si quieren tortilla o quieren pastas, y se presenta la justificación y ya está? No es más lógico. Entonces, muchas veces sí que tenemos, o se tiene la costumbre de eso, todo el mundo habla, todo el mundo sabe del tema de jóvenes, pero nadie se acerca a preguntarles qué es lo que realmente quieren. Luego hay recursos gasteparking, que hemos llamado, es decir, interesa tener una serie de recursos porque ahí los dejamos aparcados. Pero también es un riesgo que también les viene bien en ocasiones a ciertos chavales y chavalas. Es decir, que dotamos, hay algún municipio que tiene un gaste no sé qué tal, pero lo que hacemos es, o se ha hecho, o se corre el riesgo de que sea un servicio donde van los chavales y chavalas con las manos en los bolsos, se acercan libre y voluntariamente, pero con las manos en los bolsos, y lo que se puede crear son consumidores pasivos de ocio. Es decir, se acercan por la puerta a ver qué me han organizado. Ah, tiene buena pinta, me quedo. Ay, no, esto me piro. Es decir, un tipo de recurso dirigido a las y los jóvenes, yo creo que se debería tener en consideración una serie de cosillas, ¿no? Pero bueno, podemos movernos o quedarnos quietos. Es decir, podemos hacer como el otro de aquí me dejó mi abuela sentada, aquí me volverá a encontrar, o empezar a menear un poquillo el tema. Pero eso sí, para ello habrá que contar con los y las jóvenes en sus espacios, en sus horarios. Esto no puede ser en horario de 8 a 3 y de lunes a viernes. Es decir, si toca pringar... A ver, yo eso me lo creo por filosofía y a mí no me pagan las horas extras, también lo digo. Porque hay gente que dice, coño, si vas un sábado te abonarán bien. No, eso muchas veces, y encima hay veces que nos tenemos que pelear el recuperar esas horas. Pero desde luego sí que tenemos claro que si quieres estar con la gente joven, o te juntas en aquellos horarios y en aquellos espacios donde están las y los jóvenes, o si no, podemos estar justificando unas acciones que muchas veces, un poco con lo que ha dicho Isea, también tenemos un riesgo, que muchas veces tenemos que justificar datos cuantitativos, pero no cualitativos, y los cualitativos muchas veces son mucho más difíciles de gestionar y tal, ¿no? Bueno, fundamental, acompañándoles. Y ahora me centro en la actividad, o sea, todo este rollo es para decir la praxis. Entonces, la actividad es sin más. Lo que pusimos en marcha fue unas carpas en verano, que son, bueno, lo que tiene pinta carpas son esas. Entonces, son unas carpas donde hacemos de 12:30 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada, pues análisis voluntarios para la gente que quiere pasar a hacerse un soplado de estos de alcohol, ¿no? Entonces, nuestra idea inicial, nuestra hipótesis de trabajo inicial fue, en medio de la fiesta, al lado de la fiesta, no en el colegio donde los tenemos allá todos, sino en la fiesta, que pueden venir o pueden no venir. Y los que te vienen seguramente verás cómo nos vienen,
nosotros de la hipótesis que partíamos era que más o menos más del 80% iba a venir con una tajada de las buenas. Y los datos nos han estado demostrando en los últimos años, salvo, tengo que decirlo, los 2 años así que ha sido más de crisis, que sí que se ha notado un repunte un poco. Yo creo que la gente decía, mira, nos estamos apretando el cinturón, esto nos va mejor, así que 4 días de fiesta a desfasar. Y sí que se ha notado en cuanto a los datos y todo eso, sí que hemos notado unos repuntes así, pero por lo general hemos mantenido unas cuotas de gente que pasaba por las carpas, que se pasaba, y gente que no llegaba. O sea, ahí ha estado bastante bien. Bueno, el tema ese de lo de las carpas, al final se hace a través de una adjudicación por concurso público y tal, se presentaron una serie de empresas, se adjudicó una empresa y tal. Y entonces veíamos que entre esas empresas, entre la empresa con la que se adjudicó, eran de Durango y venían 3 monitores y monitoras. Entonces lo que se nos ocurrió fue exigir a la empresa que contratara al menos 2 de las personas que fueran de la zona rural de Araba. A esa gente se le formaba específicamente en prevención de drogas. ¿Qué hacíamos? Por un lado, sí que ellos y ellas obtenían un dinerillo, no mucho, pero bueno, cuando eres estudiante todo te viene bien, por lo menos para los gastos de móvil y gasolina ya te vale, ¿no? Entonces, sí que un poco te iba abriendo espacios, te ibas dando un poco a socializarte con la gente y todo eso, y aparte lo que estábamos haciendo era que esos chavales y chavalas no solamente los formas para una actividad concreta que dura unas cuantas noches, sino que esos chavales y chavalas son monitores y monitoras también de referencia en sus zonas. Es decir, esa formación de prevención de estilos de vida, de promoción de estilos de vida saludable, etcétera, sabes que lo van a insertar dentro de su discurso, y esos chavales y chavalas, esos monitores y monitoras, cuando vayan a sus grupos de referencia, van a seguir transmitiendo esas pautas y esas ideas, ¿no? Nos parecía que eran interesantes. Entonces, un poco, digamos, la buena praxis iría por esta línea, ¿vale? A ver si se me olvida algo. Los talleres estos es más de dar herramientas y dar oportunidades, es algo voluntario. Entonces, hay gente que aprovecha los trenes y hay gente que dice, yo voy a esperar al siguiente, yo voy a dejar pasar. Y sin más, había traído un vídeo, y si quieres lo ponemos ahora. Es cortico, son 5 minutos. Me ha ajustado el tiempo, ¿no? Casi. Por 5 minutos. Sí, ahí el de arriba. Sí. Es un tema sobre oportunidades, entonces sin más es... ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมาก Es del sur de Tailandia, en el 86. ก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดทีมหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันที่กับทีมตกหมึกอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเราสนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอ
ก็เหอะชุดนี้รออย่างแรกเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีEse es el equipo real ahora. Esta es la propaganda del que ha pagado. Pero es una historia real. Pues es que ricasco. No, gracias, Koldo, por casi ceñirte a los tiempos y por provocar tanta carcajada también en la sala, que se agradece. Y bueno, vamos con la penúltima presentación, que es de Gorka Oraag. Es educador del Centro Socioeducativo Prelaboral, gestionado también por IRSE Áraba, en el cual hace una firme apuesta por la participación social como elemento de inclusión de las personas con las que trabajan. Eskerrik asko, Adrián. Bueno, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik, baita ere udaletxeari, bandi dizkiguten aukeragatik, eta ongi etorriak izan zaiteztela. Bueno, voy a intentar, Koldo me lo ha puesto un poco difícil, claro, subir aquí esto, el monólogo de la comedia va a ser difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Cuando nos invitaron desde el ayuntamiento a tomar parte hoy en esta jornada y hablar de desventajas, de jóvenes, de buenas prácticas, yo lo primero que hice fue ir a Google, ver que era joven, ver que era buena práctica y ver que era desventaja. Más que nada para decir, bueno, vamos a centrarnos en algo que a la vez que pueda entender, o que podamos entender como equipo educativo del Centro Socioeducativo Prelaboral Huetos, del que formo parte como equipo educativo, encuadrar un poquito y que os sirva sobre todo a todos y a todas lo que hacemos, quiénes somos, qué entendemos por buenas prácticas, qué entendemos por desventaja. Y yo voy a intentar ser breve, en principio un poco encuadrando dónde trabajamos, lo que entendemos por desventaja, lo que entendemos por buenas prácticas, y al final algo que nos dimos cuenta el equipo educativo es que lo mejor es que para entender una buena práctica lo mejor es contarla. Nosotros estamos inmersos hoy en día en participación ciudadana, en actividades que luego os las voy a explicar para que entendáis y lo que entendemos nosotros porque es buena práctica. Yo creo que luego en el debate entre todos veremos lo que es una buena práctica y cómo queremos darle importancia y lo que es. Al final una buena práctica, yo miré en Google, podéis mirarlo, es cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier programa que esté orientado, que persiga un fin, un objetivo educativo, que
consiga que los jóvenes, basta que estamos hablando de jóvenes, les sirvan, como digo yo, para ser más felices. Y me quedo tan ancho. Es decir, cualquier práctica, idea, proyecto en el marco de la educación como el que estamos trabajando nosotros, que de alguna manera también a los jóvenes les involucre, los haga participantes, los cree protagonistas, que tengan una devolución a la sociedad, al entorno, al barrio, y que ellos de alguna manera se sientan recompensados por su propia participación, que se lo crean. Y nuestro trabajo como educadores, como equipos educativos, tiene que ser facilitar y posibilitar que estos jóvenes tengan esas tales experiencias. Así nos lo queremos y queremos que a la larga funcione. Sí. El otro día estaba esperando en una sala y estaba leyendo El País Semanal, la revista, y le estaban haciendo una entrevista a Tom Hanks. Creo que Tom Hanks lo conocemos todos, Forrest Gump, etcétera, etcétera. Y Tom Hanks tuvo una infancia difícil, en desventaja. Sus padres debían de ser pues, muy hippies, en pocos años se debió de mudar un montón de veces de ciudad, de domicilio. Eso le sirvió. Y yo lo decía, y venía en negrita. Adaptarse a los entornos es bueno. A mí me ha facilitado ser adaptable, tener la posibilidad de leer el entorno, de saber lo que el entorno te demanda, de cómo hacer frente a él, de cómo posicionarte ante él, de cómo sacarle provecho. Creemos que hoy en día los jóvenes no disponen o no tienen posibilidad o no les dotamos de posibilidades para que ellos busquen sus propias soluciones. Yo creo que es muy importante, confío y creo que en la animación sociocultural también es una de las bases y en la educación donde estamos trabajando nosotros, que lo que hay que hacer a los jóvenes es darle posibilidades y oportunidades para, y lo he escrito antes, ayudar a saber decidir. Es algo que ha salido anteriormente. Tenemos que ayudarles a saber decidir, a que tomen sus propias decisiones, a que se confundan, a que experimenten. ¿Sí? Bueno, os explico un poquito. Esto ha sido un poco de introducción. No quería que fuera tan larga, pero me he venido arriba. Un poco lo que es el Centro de Día Socioeducativo Prelaboral Huetos. Forma parte de la red municipal de centros de día y de hogares funcionales. Concretamente nosotros, está gestionado por Reírse Araba, igual que el programa de educación de calle, y nosotros trabajamos con familias que están en riesgo de exclusión leve o moderada. Sí, nosotros trabajamos con un elenco, con un grupo de jóvenes y de chicos y chicas de entre 15 a 18, 19 años, que ya nos vienen con un informe que determina que están en desventaja. La desventaja eminentemente es de desestructurización familiar. Os podéis imaginar jóvenes con baja autoestima, con poca motivación inicial, precoz, etcétera, etcétera, que de alguna manera se les pone una etiqueta de ¡ay, pobrecitos míos! Vamos a hacer algo con ellos. Yo creo firmemente que desde la pena se trabaja mal. Desde la pena se trabaja mal. Lo que tenemos que hacer es que de esas desventajas, que ellos son conscientes porque les han puesto una etiqueta, que sean capaces de retirársela y de hacer de eso una punta de lanza para que se sobrepongan a ello y que el día de mañana sean capaces de decir, mira cómo estuve y mira lo que soy. Pero en ese camino intermedio, en ese abanico, hay que darles posibilidad de que se lo crean, de que experimenten, de que se confundan, de que aprendan, de que sean autónomos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La filosofía del Centro de Día Socioeducativo Prelaboral Huetos es muy sencilla. Somos dos, Blanca de Luzuriaga, mi compañera, y yo. Luego os explico ya dónde está ahora, porque está haciendo una buena práctica con otros jóvenes del Centro de Día, y yo estoy aquí contándoos todo esto a vosotros y a vosotras. No tenemos una ama de casa, no hay un amo de casa, no hay un cocinero, no hay una cocinera. Somos 11 personas que todos los días, de lunes a viernes, tenemos que hacer todo. Cuando digo todo es la compra, la cocina, la limpieza, la contabilidad doméstica, que a las 7 de la tarde, cuando cerramos el centro de día, todo se quede preparado para el día siguiente, etcétera, etcétera. Y nos organizamos en turnos. Ayer un joven, se llama Anselmo, fue expulsado del CIP Gasteiz, llegó tarde, estaba de cocina, eran las 3, a las 4:30 teníamos que estar en un programa de inserción sociolaboral, allá nadie comía, nadie preparaba la comida, y dos jóvenes tomaron las riendas. ¿Estaban del turno de cocina? No, pero hicieron la comida. A las 4 recogimos entre todos y salimos para estar puntuales a las 4:30 en una actividad sociolaboral. Eso es aprender, eso es una buena práctica. Nosotros les decimos en el centro de día, o te toca la lotería y puedes subcontratar y alguien que te haga todo, o si no, aquí vais a aprender cosas que hacemos todos los presentes en esta sala que te va a tocar hacer todos los días. Por una lavadora, independientemente de que sea chico o chica. Tender la ropa y tenderla bien para tener que planchar el 50%. Es decir, cosas del día a día que a los jóvenes de hoy en día no les damos la importancia.
la posibilidad de que experimenten, de que se confundan. A mí se me va a quemar una camiseta. La segunda no se te va a quemar, ¿no? Entonces, la filosofía del centro de día, ¿qué es? Un piso de estudiantes, jóvenes que están estudiando medicina en Leioa, se han juntado 4 panchitos, dicen, ahí va la mar. Pero si yo pensaba que la camisa salía de la lavadora y directamente iba al armario, error. Hay que experimentar, hay que dar posibilidades para que ellos sean autónomos. ¿Sí? Vale. Esa es un poco la filosofía del día a día. Nosotros apostamos, lógicamente, por la formación. Todos están estudiando. Bueno, van a clase. Bien. Estudian, de vez en cuando. Un poco porque nosotros también, ya que los tenemos ahí, ¿verdad? Pues también les obligamos a que estudien. Porque queremos firmemente la formación en un currículum, etcétera, etcétera. Pero, y ahí es donde quiero llegar, nosotros, los jóvenes del Centro de Día Socioeducativo Prelaboral Huetos, salen con un currículum bueno. Y os explico por qué. Porque nosotros les dotamos de buenas prácticas que creemos que tienen que tomar parte de las mismas para, de alguna manera, devolver a la sociedad, a su entorno, lo que de alguna manera la institución pública también les ha posibilitado. ¿Sí? Vale. Cuando decía que mi compañera Blanca ahora está haciendo una buena práctica, es que mi compañera Blanca Luzuriaga está poniendo carteles en Bastiturri de una campaña de donación de sangre que la semana que viene el autobús de donantes de sangre de la Asociación Alavesa de Donantes de Sangre se va a poner. Y nosotros previamente hacemos una campaña de captación por los portales, por las farmacias, por los bares, etcétera, etcétera, animando a los ciudadanos y ciudadanas del barrio a que tal día tienen que ir a donar sangre. ¿Qué conseguimos? Por un lado, que esos jóvenes cuando van a una farmacia, hola, buenos días, mire, somos de la Asociación Alavesa de Donantes de Sangre, ¿le importa que le deje un cartel para colgarlo porque hay una campaña de captación la semana que viene? Habilidades sociales, relación con personas que no son de su entorno. 2, sentirse importantes. Coño, yo he colaborado en que la Asociación Donantes de Sangre en la semana que viene en Bastiturri pongan un autobús y vaya gente y luego nos diga Isabel que ha habido 20 nuevas donaciones, 20 personas que se han sumado a la causa, ¿no? Y 3, cuando los jóvenes del Centro de Prelaboral Huetos salen con 18 o 19 años, dependiendo del aprovechamiento, lo que el equipo educativo cree que siguen haciendo uso del mismo con buen uso, salen con un currículum, su formación, pero donde pone que han sido voluntarios y voluntarias de la Asociación Alavesa de Donantes de Sangre. Sello de Osakidetza. Viste bastante, ¿verdad? Viste bastante. 2, nuestros jóvenes también están participando los viernes por la tarde en una actividad de voluntariado en el CIAM San Prudencio, la residencia de personas mayores de la calle Francia. Es un programa intergeneracional, al igual que hemos tenido oportunidad de ver un poco en el vídeo que nos ha presentado ISEA. Nuestros jóvenes, chavales de 16, 17, 18 años, que venían con un estigma, con una etiqueta, con un informe de ¡ay, este pobre es en desventaja, vamos a mimarle! Sí, pero no, ¿me entendéis? Jóvenes, los viernes a la tarde, acuden a realizar una actividad real, prelaboral, de atención, cuidado, dinamización, a personas que durante 2 horas, de 5 a 7 todos los viernes, hacen una actividad de bingo. Se crean lazos, se crea responsabilidad. Yo estoy pendiente de este abuelico, de esta abuelica, etcétera, etcétera. Pum, currículum. Voluntario en el programa de intervención CIAM San Prudencio. Sello del ayuntamiento. Aquí estamos haciendo un buen currículum entre todos. 3. ¿Alguien corre este domingo la Maratón Martín Fiz? ¿Eh? No todo va a ser estudiar, ¿eh? Vale. Nuestros jóvenes y jóvenes, chicos y chicas, van a estar junto a los jóvenes del programa de educación de calle en el habituallamiento de la calle Portal de Castilla. ¿Haciendo el qué? Entregando botellines de agua y Gatorade a los 4.000 atletas y chicos y chicas que vayan a tomar el domingo parte en la carrera. Joder, el domingo, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Pero es que yo tengo fiesta en el Mambolada. Cuídate, porque el día que trabajes y te tengo que trabajar un domingo a la mañana, no puedes ir de empalmada. Uno vas a ir, pero como llegas, es que te vas a matar y no vas a rendir. ¿Sí? Maratón Martín Fiz, carrera de inclusión por la mujer, la carrera de cascabeles que organiza la ONCE con Cruz Roja, carrera de la ONCE, Maratón Martín Fiz, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos presentes en todas. ¿Haciendo el qué? En un punto de avituallamiento, mañana tarde yo me voy con 2 jóvenes a entregar dorsales al centro comercial Boulevard. Vamos a poner una camiseta corporativa y vamos a estar entregando los dorsales a las personas que el domingo van a tomar parte en la carrera. Es decir, dotar de posibilidades de otros espacios fuera del centro de día donde los jóvenes se sientan que son protagonistas. Algo así.
un silencio un poco, que se sientan protagonistas, que ellos se crean lo que están haciendo. Creemos que una buena práctica es y funciona cuando los jóvenes creen que están haciendo algo, cuando se lo creen, cuando ven que realmente hay una devolución en, joder, muchas gracias por darme el dorsal, gracias por este botellín de agua que me has dado, porque venía fastidiado aquí en el kilómetro 15 y mira mal que estabais. Eso curte, eso da tablas y eso hace, como bien decía antes Koldo, que la palabra desventaja, la des, cada vez se vaya diluyendo más como en un vaso de agua. Sí. La última buena práctica que realizamos desde el centro de día es un programa de inserción sociolaboral que también en colaboración y gestiona el IRSE es el programa LANDU. Nosotros tenemos a jóvenes de entre 16 y 18 años que les posibilitamos una formación muy basiquita de atención al cliente, servicio, manipulación de alimentos, para que ahora que van a finalizar los estudios en el mes de junio, durante el mes de julio puedan estar presentes y trabajando en los bares, en los restaurantes, que también el IRSE gestiona, que son, y los conoceréis todos, el Zabaltegui que está en el Ataria, en el Centro de Interpretación Medioambiental, en el Zabaltegui de Judimendi y en el Zabaltegui de la Florida. Es decir, que si alguno dentro de un mes va a ir a tomarse un café al Zabaltegui de la Florida, que tenga un poquito de paciencia, que no llevan poniendo cafés toda la vida. Vale. ¿Qué conseguimos con eso? Y nuevamente, y no me voy a explayar mucho más, damos posibilidades. Creemos que una buena práctica es cualquier actividad, proyecto, programa enfocado por y para los jóvenes que les posibiliten salir de esa desventaja de la que inicialmente partían para que ellos sean partícipes de su propio itinerario educativo, formativo y vital. Y si me permitís, creo que no se me olvida ninguna buena práctica, dejar que me consulte. Si me permitís, acabo leyendo algo que había redactado y como me quedó muy bonito, pues me apetece compartirlo con vosotros y vosotras. Con tales prácticas buenas experienciales, que es las que os he contado, que se convierten en buenas prácticas metodológicas, conseguimos que los jóvenes y las jóvenes en desventaja entiendan otros entornos de participación, entiendan otras realidades, colaboren en su entorno más próximo, aprendan a colaborar en equipo, a negociar, a empatizar, a desarrollar conciencia social y a tener experiencias vivenciales directas de éxito, que les posibiliten, a la postre, su andadura hacia el abandono y el olvido de su desventaja para convertirlo en ventaja. Pues creo que es eso. Qué ricas, Gorka. Soy. Y bueno, terminamos con Nati López de Munay, psicóloga de Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria, que coordina el programa Gerokoa, que nos lo va a explicar a continuación. Y bueno, también ha venido acompañada de Jara Ortiz de Zárate, que te voy a cambiar de sitio ahora. Y bueno, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Andamos con el tiempo un poco justo, me dice Adrián. Somos las últimas, igual ya estáis un poco saturados de buenas prácticas, de desventaja, de toda esta terminología. Pero la verdad es que este cierre me parece que tiene el broche de oro de tener a una joven. Tenemos aquí a Jara Ortiz de Zárate, que me acompaña a mi izquierda, que ha participado en este programa y que nos gustaría que, bueno, pues con su testimonio refleje un poco toda esta parte que desde los profesionales podemos ir trabajando a lo largo de nuestra vida profesional. Digo una suerte porque yo creo que es el que una joven se siente aquí para dar al público, con lo difícil que a veces resulta, ¿no?, dar ese paso, el que tengamos esa... Bueno, yo cuando le llamé, lo primero que me dijo, voy a mirar la agenda a ver si puedo, porque está trabajando ya, y enseguida me dijo que sí, encantada. Creo que es un indicador de éxito, de que realmente los programas y las oportunidades
tienen un fruto y hoy eso de recogerlo pues lo podemos escuchar en primera persona. Entonces yo desde aquí pues agradecer a Jara esa buena disposición, que esté tranquila, que esto es un grupo de amigos, que aquí nos conocemos todos y que bueno, que contar con su experiencia y con sus palabras yo creo que a todos nos va a enriquecer. Explicar, Gerokoa pone apoyo a jóvenes en la autonomía personal. El programa Gerokoa se enmarca dentro del Servicio de Infancia Municipal del Ayuntamiento de Vitoria y es una continuación de lo que es el programa de acogimiento familiar. El Ayuntamiento de Vitoria ha sido destacado, pionero en todo lo que es el trabajar por la infancia de especial de desprotección para facilitar un entorno que inicialmente eran las grandes macroresidencias, después fueron las residencias más pequeñitas, los hogares, pero en posibilitar un entorno familiar como estructura que más puede ayudar a los chicos y chicas que han tenido la desventaja de tener una situación de salida de su propio entorno biológico, de su propia familia. Desde los años 80 comienza el programa de acogimiento familiar y cuando los niños se van haciendo un poquito más mayores nos encontramos con que a los 18 años son mayores de edad y la ley dice que la institución ya no tiene ninguna capacidad de decisión sobre ellos y que las familias y los chavales evidentemente pueden tomar la decisión que ellos quieran, el rumbo que ellos quieran. Pero en nuestra praxis, en nuestro día a día, vemos que no de la misma manera, pero también pasa en familias en las que no hay una situación o no han tenido que pasar por salidas, incorporarse a nuevos entornos familiares y demás. Los 18 años es mayoría de edad legal, pero no es una situación de autonomía, no hay recursos y siguen en su entorno, apoyados por su familia, para que sigan creciendo, para que terminen su formación, para que realmente puedan tener un despegue, ¿no? En el caso de chicos y chicas que han estado en acogimiento familiar, pues un poco os pondréis en situación de que, primero han tenido que salir de sus padres, pueden ser familias ajenas o pueden ser familias extensas, hay un poco las dos tipologías, pero no han seguido, digamos, el mismo recorrido ni han tenido las mismas oportunidades. Y yo siempre digo que a los 18 años, es una edad biológica, pero desde luego el proceso, la superación de las dificultades, todo lo que como personas vamos haciendo y con toda esa base que tenemos para luego salir, ¿no?, solos, es inferior. Digamos que está en un peldaño más abajo que el que puede estar otro chaval de la misma edad en una situación en la que el proceso que han seguido no ha tenido tantos inconvenientes o tantas dificultades. Por eso, viendo que esta era la realidad, pusimos en marcha este programa, le pusimos Gerokoa después de un poco esa simbología, después de los 18 años, ¿no? ¿Qué es? Básicamente es un programa de intervención psicosocial dirigido a estos jóvenes que os he comentado, que han estado en acogimiento familiar, esto es su mayoría de edad, y que al finalizar este periodo, nosotros les decimos, seguimos aquí si vosotros queréis. Os ofrecemos continuar con nuestro apoyo en la medida que tanto la familia como los jóvenes queráis, ¿no? ¿Hasta cuándo? El programa lo definimos como con esa idea, ¿no?, hasta la consecución de su autonomía personal. Y vamos concretando un poco de qué se trata, ¿Qué objetivos? En la línea de los déficits que encontrábamos, favorecer la continuidad en la convivencia, puesto que partimos de familias y de jóvenes que nos dicen que quieren seguir viviendo en el mismo domicilio, que quieren seguir viviendo juntos. Favorecer la adquisición de recursos personales y formativos que le permitan conseguir un mayor grado de autonomía. Nos encontramos con chavales que están en un módulo, en bachiller, están en formación a los 18 años y su deseo es seguir estudiando, o si no es su deseo, desde luego nuestro trabajo es animar, motivar para que sigan estudiando. Y también como objetivo nos marcamos el posibilitarles la cobertura de necesidades, ¿no?, de ciertas necesidades que detectamos en esa familia y en ese joven. Características de estos jóvenes, es un poco lo que os he ido comentando. Existe vinculación afectiva entre esa familia acogedora de acogida y esos chavales.
y desde luego, por supuesto, que estos chavales carecen de recursos propios para vivir de forma independiente. Y sobre todo es un programa voluntario, ¿eh? Nosotros les explicamos las características, pero partimos de que ellos tienen que ser los que realmente quieran participar en ese programa. ¿Cómo lo hemos un poco armado, organizado? Bueno, pues le hemos dado un poquito forma, ¿eh? Hacemos un documento que le dé un poco consistencia y sentido. Hacemos, por un lado, la familia tiene que hacer la solicitud, el joven tiene que hacer otro documento de solicitud y luego hacemos un documento de acuerdo, ¿eh? En el que se escribe quiénes son la familia, quién es el chaval, quiénes somos las tres partes, digamos, el ayuntamiento y en nombre del ayuntamiento, pues los técnicos que llevamos este programa, que bueno, yo llevo en concreto con este programa casi desde el principio, yo creo que desde el principio, muchos años con él, y lo regulamos en un documento en el que escribimos, sobre todo trabajamos por curso escolar, ¿eh? En septiembre, en julio, lo redactamos y decimos, bueno, el año que viene, ¿qué nos vamos ¿qué tenemos, ¿no?, por delante como objetivo para el año que viene? Redactamos qué aporta la familia, que normalmente es el espacio y pues ese compromiso de seguir apoyando al joven o a la joven. Por parte del chaval se le establece, normalmente es el curso escolar, pero siempre añadimos, en este programa siempre pedimos un poquito más y va un poco en la línea de pues monitor de tiempo libre, una formación añadida, o sea, no nos quedamos siempre con lo puramente formativo, siempre intentamos incentivar búsqueda de empleo, bueno, siempre añadimos un poquito más. Y por parte del ayuntamiento lo que aportamos es el apoyo técnico, una cantidad económica que es similar a la que están cobrando durante el periodo de acogimiento y si hay alguna otra necesidad, en algunos casos suele ser apoyo psicológico, si es necesario, pues bueno, eso es un poco la parte. Lo escribimos, lo firmamos y lo tenemos como documento guión para el trabajo de todo ese curso. Bien, estamos en supuestos, bueno, una vez de que tenemos ya escrito, empezamos a trabajar, pero para ver un poco cuáles serían esos documentos o cómo plasmamos, ¿no?, la situación real de cada familia, de cada joven, pues tenemos diferentes, ¿no? Si el joven está trabajando, que os puedo asegurar que no tenemos ninguno, cuando terminan los 18 años yo no he tenido ninguno que trabajara, pero bueno, se les sigue ofreciendo el apoyo sin la prestación económica, pero sí con ese seguimiento por entender que puede ser útil para ellos. En el supuesto B, que es el joven estudie, que es el que mayoritariamente nos encontramos, pues se mantiene el apoyo económico y técnico hasta, en principio, nuestro objetivo sería hasta la finalización de los estudios y se plantea un seguimiento posterior de un año, o sea, es como un acompañamiento que le deje en la parrilla de salida en las mejores condiciones. Y si se encuentra en desempleo y no realiza ninguna actividad formativa, pues bueno, se mantiene el apoyo económico y técnico durante un año y se realiza esa evaluación. Por lo menos ese año no queremos soltar o dejarlos, más que soltar, es ofrecerles ese cuerdita que pueda seguir teniendo algún efecto beneficioso para los chavales. Bueno, como os he comentado, eso, en principio los recursos, ¿pasas? Sí. Sería eso, el seguimiento por nuestra parte del equipo de acogimiento, serían los jóvenes, serían las familias, la terapia si es necesaria, y luego por la parte material, pues la estancia en el domicilio familiar y la aportación económica que os he comentado. Os he ido un poco relatando muy rápidamente el procedimiento más escrito, más documentos y demás, pero así un poco como reflexión general sí me gustaría deciros que son ya, no recuerdo los años, pero igual 12 o 14 años llevamos con este programa y hemos ido como sacando también conclusiones de esto que puede ser una buena práctica, ¿no? Uniendo un poco y cogiendo el hilo de todo lo que ha sido esta mañana, estos chicas y chicos que nos encontramos a los 18 años con una desventaja real por su situación, por lo que han vivido, ¿no?, y que realmente no tienen igual la misma velocidad de haber hecho todos los procesos, el hecho de que sigamos ahí apoyándoles
bueno, pues el hecho de que sea voluntario, que lo acepten, ya es un indicador de que lo valoran como una ayuda y como una oportunidad que les puede ampliar pues mejores metas, ¿no? Mejores resultados finales. Pero sobre todo es ir a lo largo del tiempo que dure este programa con un acompañamiento muy acompasado y muy adaptado a cada realidad. Y digo esto porque a veces nos encontramos con que el documento recoge una serie de condiciones y de compromisos que asume cada uno, que normalmente la familia los suele cumplir porque es darles el espacio, el apoyo, la presencia y demás, que normalmente el ayuntamiento solemos cumplir porque es la aportación económica, el seguimiento, pero que el joven en algunos casos no cumple en su totalidad. Y si aplicáramos el documento estrictamente en su contenido y en sus compromisos, eso requeriría una finalización inmediata del programa. Y lo que siempre tenemos en cuenta es que ¿por qué no se han cumplido esos objetivos? Pues puede ser del tipo de no haber terminado el curso, no haber aprovechado, haber suspendido. Bueno, pues todo eso es un elemento de trabajo para motivar y para incentivar a continuar el siguiente curso. Porque cortar por el mero hecho de no cumplir de manera estricta y rígida supondría no tener en cuenta cuál es el proceso del chaval, cuáles son las dificultades y, por lo menos en mi caso, la experiencia es que darles una oportunidad más atada, acordada, estudiada, trabajada, es realmente asegurarnos de que su futuro va a llegar pues, en mejores condiciones, ¿no? Entonces, jugamos un poco entre el contrato escrito, entre el trabajo durante todo el curso de motivación, de incentivar, pero también teniendo muy en cuenta y muy presente que son chicos y chicas que las dificultades personales que han tenido a lo largo de su vida hacen que su proceso pueda ser más lento, o al menos así lo entendemos, ¿no? Entonces, yo con esto, que creo que es un poco la introducción, os quiero dejar ese mensaje de que la paciencia entendida como reconocer las dificultades, la paciencia y esa estudio un poco más en detalle de cuál es la característica y la situación de cada chaval, puede ser una oportunidad que les brindemos a nuestros jóvenes. Entonces, ¿dónde está el límite entre lo estricto y ese tener en cuenta ese añadido que estos chicos y chicas tienen? Está muy en una línea muy fina, pero que los profesionales tenemos que estar muy atentos, con mucha dedicación, muy cercanos, sin invadirlos, pero muy cercanos para que nos sientan, bueno, pues como ese asa donde se pueden agarrar en un momento en el que las cosas pues se le ponen un poco oscuras y difíciles. Entonces, que tengamos en cuenta eso, porque nuestro trabajo, de eso depende, yo creo que muchos chicos y chicas pues tengan más oportunidades. Y sin más, lo más estupendo para mí esta mañana es que está aquí Jara, que os va a contar un poco este recorrido que ya ha tenido, su impresión, su opinión, y lo va a hacer muy bajito porque tiene un problema de... no vengo de fiesta, como decía Gorka. No, está pendiente de una operación y todavía pues está con un problema de afonía, pero eso, no viene de fiesta, es una chavala realmente ejemplo y modelo de lo que... No me paso en absoluto, igual me quedo hasta corta, de lo que es superación, aprovechar los recursos y dejar un mensaje de, bueno, pues de alegría, de ilusión y de fuerza, de que sí se puede, vamos, con mucho esfuerzo y con muchas ganas se puede salir adelante. Jara, yo te agradezco mucho este ratito y bueno, todo el micrófono para ti. Me lo acerco bien. Sí. Bueno, antes de nada decir que cuando me llamó Nati me pareció una buena idea el hecho de venir a contar un poco también. Es una forma mía de agradecer todo lo que han hecho por mí, ¿no? Porque yo en parte me siento en deuda con todo el equipo que hace posible pues, que sigamos adelante. También agradeceros a todos vosotros que yo en mis años que estuve en el programa de Gerocoa y anterior no existían o no conocí los demás programas, pero bueno, que me parece una labor muy importante la que hacéis. También me ha gustado mucho lo que ha dicho Koldo
que yo, como chavala en desventaja, que más bien me siento una oportunidad que se me dio, pues eso, agradecer antes de nada. Bueno, como dice Nati, yo por circunstancias de la vida, con 14 años creo que fue, más o menos, no me acuerdo, me fui a vivir con mis tíos. Y gracias un poco al proyecto que ellos tienen, pues lo que parecía lo peor que me sucedió en la vida, pues acabó convirtiendo pues en lo mejor. Hoy es el día en el que, oye, pues me siento agradecida, en parte tampoco vamos a decir por todo lo que me pasó, pero bueno, ¿qué es lo que ha hecho hoy en día? Pues que esté donde esté. Tengo la chuleta porque yo no estoy muy acostumbrada a hablar en público, entonces necesito mi tiempo. Bueno, como soy breve, tampoco hay mucho tiempo y tampoco me enrollo demasiado, el por qué me animé a continuar en el programa Gerocoac. Pues yo creo que antes del programa Gerocoac me iban metiendo como mensajes subliminales de que continuase. Mensajes subliminales, quiero decir, en el contexto de que, yo qué sé, con 16 años, Nati me presentó a un grupo de gente que participaba en un grupo de tiempo libre y me fui animando a participar con ellos, que es lo que hizo que cuando cumplí los 18, pues me animase a continuar haciendo el curso de monitores. Luego también me acuerdo que Marife, que estuvo conmigo antes del programa, me ayudaba psicológicamente y me fue abriendo pues, cosas que yo no sabía que ni siquiera me gustaban, como era, por ejemplo, el tema de la sanidad. Yo en ningún momento me hubiese imaginado terminar trabajando en una ambulancia y aquí estoy. Empecé con un curso de 300 horas, creo que eran, de ayuda a personas dependientes. Ojo, perdonad, Y bueno, y eso fue también lo que me hizo ver que podía hacer cosas que no sabía que... Uy, qué bien. Aunque así va a sonar peor. Que fue verme cosas que podía estudiar y no lo que tenemos del colegio, que es lo que nos obligan y lo que realmente no nos gusta. Entonces, con esos mecanismos que fui adquiriendo, pues me di cuenta que con 18 años, que siempre había sido mi objetivo de cumplirlos para poder dejar de estudiar, para poder irme de casa, bueno, para todo lo que tenía en la cabeza en esas épocas, como que me desinflé, ¿no? Me di cuenta de que yo quería seguir estudiando y realmente vi que ni tenía la madurez, ni tenía ni economía, ni tenía recursos para poder irme donde me diese la gana. También me di cuenta de que necesitaba el apoyo de mi casa, me costó mucho porque yo pensaba que estaban en mi contra, luego vi que no, que realmente me intentaban ayudar y fue esto un poco lo que me hizo darme cuenta. Entonces eso, también vi que el hecho de continuar en Gerocoac, aunque la relación en mi casa había mejorado mucho, seguía tirante. Entonces a mí el ir donde Nati y decirle, oye Nati, estoy hasta aquí, no me dejan venir a la hora que me da la gana, pues era un poco, hacían de moderadores. En casa nos limitábamos a gritarnos y bueno, sentados con ellos, pues parecía que podíamos ponernos un poco más de acuerdo. Nos escuchábamos y eso hacía ver que a veces eran malos entendidos. Y bueno, en resumen, que para mí ha sido una etapa muy importante, porque eso parece que a los 18 ya tenemos que tener las habilidades y los recursos, bueno, y todo, parece que cumples 18 y tienes que saberlo todo, y no. Entonces fue un apoyo muy importante en el que me hizo darme cuenta también que podía salir de mi entorno, porque yo eran mis amigas y no veía más allá. Me habló Nati también de los campos de trabajo, que yo creo que ese verano aprendí mucho, el hecho de irme fuera y relacionarme con gente, el quitarme la etiqueta, ¿no? Lo que hablabais antes de las etiquetas, que aquí ya todo el mundo me conocía y ya te sientes juzgado. Entonces el irme a un sitio en el que nadie me conoce, el poder ayudar a gente que necesitaba, que el campo de trabajo era sobre ello, pues me sirvió mucho. Cuéntales lo que hacías en Barcelona. Sí, bueno, era un proyecto social del ayuntamiento, creo, que era sobre gente en riesgo de exclusión social, que la excusa era ir a su casa a pintar,
pero bueno, era una excusa para estar con ellos. Y de hecho yo me vine muy contenta porque la mujer con la que yo tuve la oportunidad de estar, esa era una mujer que apenas salía de casa. Y oye, un día se compró, poco antes de llegar nosotros, había comprado unas zapatillas y luego pues un día vino y había pintado, que había salido a la calle a comprar pintura porque, bueno, la cocina tenía tanta grasa que nos vio limpiar y ella decidió bajar a comprar pintura y pintarla directamente. Entonces eso, luego el hecho de ver que esa gente mejoró, pues a mí me enriqueció mucho. Sí, y yo no sé si me dejó algo más. Tienes que contarles todo lo que has estudiado. Ah, bueno. Que es que me enrollo. Nada, eso. Terminamos. El primer año de Gero Coag fue un poco, no obligación, fue voluntario, pero el hecho de seguir estudiando fue un poco obligación. Me hice un ciclo de artes gráficas que fue más que mi vocación, fue el paso de ver que puedo realmente estudiar, ¿no? Que salimos de historia, de geografía y de física y de todo eso, y ahí es cuando ya me di cuenta que, oye, que hacer lo que gustaba costaba menos que estudiar lo que te obligaban. Entonces luego ya a raíz de eso me hice el auxiliar de enfermería por el curso que en sus años Marife me aconsejó. Sí, Dascudean, sí. Y luego, ¿qué más? Bueno, el curso de monitor de tiempo libre. Bueno, y cuando terminaste el curso de auxiliar de enfermería, ¿qué decidiste hacer? Sí, bueno, decidí irme a Bilbao a vivir porque ofertaban un ciclo de técnico en emergencias sanitarias que era bastante nuevo, que yo no conocía, me lo encontré de casualidad buscando en internet. Creo que estaba buscando un curso de fotografía y me apareció la publicidad de eso, o sea que también estuve en el ayuntamiento en un curso de fotografía y bueno, me encontré lo de técnico en emergencias y nada, a raíz de eso ya me fui a Bilbao, luego hice las prácticas en Italia, que me iba a decir a mí que iba a salir de mi círculo y nada, y aquí estoy. Trabajando. Sí, ahora. Sí, trabajando y bueno, y hoy aquí escuchando las iniciativas que me parecen muy buenas. Que oye, que en su día yo tuve la oportunidad de participar en Gero Coag, pero que no me hubiese importado participar en ninguna de las vuestras. Bueno, y en la de Gorka ya con ese currículum, ni te cuento. Y termina diciendo dónde te has matriculado para el curso que viene. Ah, bueno, sí. Nada, este año, viendo cómo están las cosas, estoy trabajando, pero bueno, me he animado a hacer un curso de grado superior, me apunté a la prueba de acceso, menos mal que ahora la convalidan porque yo no veía cómo sacármela. Y nada, fui un día a clase, me dijeron que se podía acceder directamente de grado medio. Creo que es de las pocas cosas buenas que le veo a estas reformas educativas. Y nada, viendo que puedo compaginar el trabajo con los estudios a distancia, pues me he animado a estudiar otro ciclo superior. ¿Qué se llama? Técnico de rayos, creo que es imagen para el diagnóstico, así. Vamos, que siempre me obligaban a ir a la uni y me decían que tenía que estudiar y en ciclos me he hecho una carrera. O sea, no sé si sirve, pero bueno. Y eso, y bueno, agradecer todo lo que han hecho por mí. Y nada más, que ya... No sé si se ha oído, pero es que estoy... Y mientras tanto, si tenéis alguna pregunta, os paso el micrófono, ¿vale? Yo, si no hay una pregunta, sí que quería hacer un pequeño comentario, pequeño, breve, que muchas veces corremos el riesgo muchas veces de profesionalizarlo todo. Y hay veces que se nos olvida el poder aprovechar
pequeñas circunstancias, eso, pero hay que tener, digamos, esa sensibilidad. Pero poder aprovechar pequeñas circunstancias, se me va a entender más con un ejemplo. Si hacemos, por ejemplo, un certamen de redacción o lo que sea y vamos a dar a los chavales y chavalas unos premios y tal, nosotros en los pueblos, claro, tenemos más cercanía, por ejemplo, con los cargos públicos, ¿no? Entonces, si a esos chavales y chavalas les sacas, nuevamente el tema de los círculos y tal, si a esos chavales y chavalas los sacas del centro escolar, los llevas a la Culturechea o al ayuntamiento y es el alcalde o la alcaldesa o la concejalía de Cultura y Bienestar Social quien les entrega el premio y hace un reconocimiento público. Sacas una foto, viene publicado en el boletín municipal con los nombres, el nombre del trabajo y tal. A esos chavales y chavalas de vuelta al instituto no les hace falta un curso de autoestima. Que venga alguien de fuera y venga y imparta un taller sobre cómo mejorar la autoestima con los adolescentes y no sé qué. Sino a esos chavales y chavalas hay que abrirles las dos puertas porque no caben, ¿eh? Entonces, que muchas veces, si me hacía un toquecillo que se me había olvidado antes, que tenemos en ocasiones las oportunidades o las posibilidades de aprovechar el día a día pequeñas cositas que yo creo, es decir, muchas veces los programas no son grandes programas o grandes esto, sino muchas veces son pequeños granitos de arena que van sumando, van aportando, van dando y los chavales y chavales pues se van, y nosotros los adultos también, que somos los también aprendemos, nos vamos dejando empapar poquito a poco y eso yo creo que es lo que va sentando y va jugando a nuestro favor, es decir, no estamos cayendo en desventaja o no estamos cayendo en desventaja y podemos salir de esas desventajas, si nos quería hacer esa... Yo voy a decir una cosa, que bueno, yo me voy a dirigir un poco en... nosotros, si alguien se queda con... Si os quedáis con las ganas de pues cómo trabajan en el día a día en el centro de día socioeducativo para hablar huetos, cuál es la filosofía, cómo trabajan las buenas prácticas, un poco como dice Koldo, estando un poco pendiente y atentos a las... dónde hay posibilidad de intervenir, ¿no? Si a alguien le interesa, y nosotros estamos encantados además de que sea así, de que vengáis, de que os podéis conocer, el centro de día, nosotros encantados de teneros, si alguien quiere, se pone en contacto con Nati, el servicio de infancia, y vamos, estamos encantados de que podáis venir, conocernos, cuál es el día a día, y cómo creemos nosotros que se trabajan bien las buenas prácticas, que es desde el, como decimos muchas veces, desde la trinchera, ¿no? Con ellos mano a mano. Acaban de llegar mi compañera Blanca Luzuriaga y Diana, que han estado poniendo los carteles en Bastiturri, entonces creemos que en el día a día las posibilidades que existen son tantas que es que no verlas o desaprovecharlas es una mala práctica, ¿no? Entonces, bueno, si alguien se anima y le apetece, nosotros encantados de teneros. Eskerrik asko. No, pues entonces ya ha llegado la 1:30, que si no hay más preguntas, si no hay más cosas que queráis aportar, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis colaborado, a todos los que estáis aquí en esta mesa y a todos por haber acudido aquí. Dejáis las tarjetas con las aportaciones en vuestro sitio y ya las recogemos. Muy bien. Muy bien. Os habéis pasado con el tiempo. O lo hemos hecho muy bien o nos hemos acojonado. ¿Por qué? Nos hemos dado miedo. Lo hemos hecho muy bien o nos hemos acojonado. Entonces, ¿qué ha sido un maratón? No, lo único que no ha surgido al final un debate ni nada, ha sido la exposición y fuera. Ya, bueno, también normal, con tanta gente puede complicarse, sí.